Una semana después del fallo de la Corte Suprema a favor de la ley de medios, el enfrentamiento entre el gobierno y Clarín ingresó en un sendero con menos pirotecnia. El lunes, el holding de Ernestina Herrera de Noble sorprendió con la presentación de su plan para dividirse en 6 grupos distintos. Fue la respuesta a la adecuación de oficio y la etapa de tasación que impulsaba la Casa Rosada. Ahora, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que preside Martín Sabatella tiene 120 días para aprobar o rechazar la propuesta. Las diferencias de fondo persisten. El kirchnerismo busca que el multimedio desista de iniciar acciones judiciales en el futuro, pero desde Clarín anuncian que continuarán con su reclamo en los tribunales nacionales e internacionales. El fallo de la Corte provocó un estruendo y generó un hecho impensado. Desplazó el eje de la crítica por parte de los sectores más duros de la oposición. El más cuestionado dejó de ser el gobierno y pasó a ser Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal, que es señalado por haber votado en contra de las pretensiones del grupo. Lorenzetti es el blanco de los dardos de Elisa Carrió, que lo denuncia como autor de un pacto espurio con la Casa Rosada y reclama su juicio político. El lilismo acusa al jurista nacido en Rafaela de haberle canjeado a Carlos Zanini la ley de medios a cambio de la caja del Poder Judicial. Recuerdan una acordada de 2004 que establece que no puede haber reuniones de los jueces con una de las partes en conflicto sin que esté presente su contraparte. Sin embargo, Lorenzetti no está solo. El martes, los 7 miembros del máximo tribunal firmaron un comunicado conjunto en el que defendieron al presidente de la Corte y dejaron un mensaje directo para la oposición que acompañó los fallos contra el gobierno en distintos temas. Dijeron que en nada contribuye al fortalecimiento institucional los ataques al tribunal cada vez que una decisión no satisface lo que un sector pretende. Además, rechazaron la presentación de un grupo de diputados del PRO que reclamaban suspender la aplicación hasta que el Estado demuestre ser el garante de la libertad de expresión en Argentina. Miren, seguimos en Plan M, ya estamos con Carlos Ares, que es director de los medios públicos de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, periodista reconocido, fue director de La Maga, entre otras publicaciones, y con Hugo Pressman, que es actual conductor de, recuérdame el nombre del programa. Hemos cumplido 10 años ininterrumpidos con Gerardo Yomale en Radio Cooperativa. En Radio Cooperativa. Gracias, Hugo, por venir. Bueno, Carlos Ares. A ver, quiero discutir un poquito con ellos. Triunfo del gobierno en el tema de la ley de medios, jugada de Clarín para dividir en 6 empresas el grupo Clarín. Pero desde la perspectiva de los periodistas, ¿qué se está discutiendo acá? Y hay una columna muy provocativa que publicó Carlos Ares en el diario Perfil, que se la voy a resumir porque es larga. Dice 2 párrafos: medios pelotudos, miramos la disputa de poder entre el gobierno y Clarín, periodistas y políticos se llenan la boca con la gente, la libertad de expresión, la república, la pluralidad de voces. Son en general muñequitos a cuerda, a cámara, a micrófono, a buen salario, a obediencia debida, pero aún así medios pelotudos miramos. Al ego y la vanidad de ciertos periodistas les sienta bien la épica. Hablo de los que se la creen, de los que libran cada día su heroica batalla por la independencia y luego llaman al patrón de la empresa para saber si está contento o salen a pedir limosna, pauta publicitaria por despachos públicos y privados. Y después es muy duro con los periodistas de un lado y del otro, con todos. Hablo de los que ocultan o callan datos que pueden afectar a los auspiciantes, a su sector partidario, a los candidatos o funcionarios amigos, entre comillas, y a la vez usan sus contactos con políticos o servicios de inteligencia para hacer operaciones contra los enemigos. Hablo de Página 12, de 678 y de la basura de programas similares, políticos o de espectáculos. Hablo de todos los que cobran guita pública para defender intereses privados, pero también de los que sirven a empresas periodísticas, también entre comillas, como el grupo Clarín, para lavar, extorsionar o atacar a los funcionarios públicos según convenga. Bueno, es el director, ¿todavía no te echó Macri de los medios públicos de la ciudad? No. Además, Sí. si está en desacuerdo con esto, tiene mi renuncia a su disposición. Yo estoy trabajando en los medios públicos y creo que lo mejor que puedo hacer es demostrar lo que pienso con los medios públicos de la ciudad, y pueden ir a ver ahí, hablar con la gente que trabaja, a ver si, desde por lo menos desde que estoy yo, si han tenido, trabajan con libertad, con independencia, y si alguna vez alguien les ha dicho que tienen que decir una cosa o lo otro, o si hay programas que puedan ser considerados pro gobierno de la ciudad o lo que sea. Me parece que esa es la mejor demostración.
¿Qué quisiste decir con este planteo? Mira, lo que refleja ahí es el dolor que tengo como periodista después de mucho tiempo, cuando en los 30 años de democracia, hace poco me tocó escribir sobre los 30 años de periodismo en democracia, cómo nosotros, que en los años 90 éramos juzgados, digamos, no juzgados, calificados por la sociedad como uno de los periodistas, como uno de los lugares, uno de los colectivos en los que la sociedad podía creer y podía tenerle confianza, cómo nos fuimos degradando y entramos en guerras que no nos corresponden, porque en definitiva lo que hay acá, y me parece que esto es lo grave, es una guerra entre dos tipos, a lo de Mañeto y Kirchner, cuando en realidad son dos grupos de poder, que eran socios hasta hace nada. Eran socios, nunca nos explicaron por qué eran socios, nunca se explicó por qué Kirchner le aprobó Cablevisión y la fusión a Cablevisión y Multicanal. Nunca nos explicaron por qué se pelearon, nunca nos explicaron por qué después entraron en una guerra encarnizada, y nosotros los periodistas lo que creo es que no debimos entrar en eso. Digamos, la ley de medios se justifica, había que debatirla, está aprobada, es constitucional, lo dijo la Corte, que se aplique. Me parece bien. Digo, pero me parece que nosotros los periodistas quedamos afuera de todo esto, y lo único que hicimos fue tomar partido por uno o por otro, cuando en realidad no es nuestra tarea. Me parece que hemos perdido un poco el sentido de lo que es nuestro oficio, a quién debemos servir en realidad, para quién hacemos lo que hacemos. Creo que nos tenemos que volver al origen y volvernos a hacer esas preguntas. Hugo Presman. Sí, yo no comparto esa visión de los 90 que tiene Carlos Ares. Yo creo que en los 90, mientras el país se destruía sistemáticamente y donde la política tuvo una devaluación muy importante, precisamente porque si la política no sirve para transformar positivamente la sociedad, produce un grado de degradación muy fuerte, el periodismo aparecía como fiscal y juez al mismo tiempo. Y eso permitió que aparezcan verdaderas vacas sagradas en el periodismo, que fueron puestos en el tapete, que fueron cuestionadas en el momento de esta década, en donde se puso en cuestionamiento el periodismo. Se cuestionó el periodismo, y está muy bien que nos cuestionemos. Está muy bien que no seamos jueces y fiscales. Está muy bien que cada uno ponga su posición, que se puso en tela de juicio el tema de la objetividad, el tema de la independencia. Y entonces nos hemos debatido sobre cómo ejercer el periodismo. Yo no vivo del periodismo, de manera que no me alcanzan ninguno de los elementos que dice Carlos Ares, pero sí digo, desde siempre, desde mi lugar en la radio, yo explico cuál ha sido mi trayectoria política, dónde he estado, dónde he militado, cuál es mi posición en la actualidad, y no hago periodismo militante, hago periodismo ideológico. Digo, yo apoyo esto y estoy en contra de esto. No, el periodismo militante significaría fundamentalmente que si hay algo que va en contra de lo que yo crea, yo no lo digo. Y un ejemplo concreto te digo, yo creía en algún momento que, dado la forma como se iba a calcular, era diferente la forma como se computaba las elecciones de las PASO y las últimas, había por lo menos un punto y medio más para cada uno de los partidos políticos por el tema de los votos en blanco, por las medidas que había adoptado el gobierno, reaccionando, medidas tarde, falta de timing político absoluto, podía llegar a redondear el 35%. El día jueves hablé off the record con dos encuestadores muy cercanos al gobierno, y me dijeron, uno me dijo, mira, tengo 29, y el otro me dijo, tengo 31. Es decir, que o era 31 o 27, o era 33, o... Bueno, y lo dije en la radio, no es lo que yo les dije que estimaba del 35. Y la verdad que, si me preguntás, yo hubiera querido que el gobierno saque el 35. Pero el deseo no puede estar convalidado por los datos de la realidad. Y además, en política y en el periodismo, más que llorar o reír, como decía Baruch Spinoza, hay que comprender. De manera que cuando se producían los cacerolazos, hacíamos una explicación racional, no efectuábamos una descalificación de aquellos que protestaban en la calle. A ver, ahora la seguimos, vamos a hacer un minuto de tanda y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Su empresa está creciendo? ¿Sus oficinas le quedaron chicas? ¿En quién confía la búsqueda? Si su oficina dejara de brindarle la comodidad deseada, ¿en quién confiaría la búsqueda? En Adrián Mercado, como dice el eslogan, el placer de operar con el que sabe. Y vos, hacé como ella, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Seguimos con Carlos Ares, director de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y con Hugo Pressman. A ver, no, quería aclarar algo Ares. con relación a los 90, Sí. porque digo, no es que los periodistas nos pusimos, la gente nos puso en ese lugar, porque en los 90, gracias al periodismo, se denunció el asesinato del soldado Carrasco, que terminó con la eliminación del servicio militar obligatorio. Si no fuera por el periodismo, los Luque no hubieran ido presos en el caso de María Soledad Morales. Si no fuera por el periodismo de los 90, no hubiéramos el robo para la corona, no hubiéramos descubierto... El caso Armas. El caso Armas, el tráfico de armas, bueno, una cantidad de casos de corrupción. Eso fue lo que la gente, de algún modo, en los 90, hizo que reconociera el periodismo. Pero a la vez, el riesgo que corrió el periodismo en ese tiempo, me parece que fue la cercanía, como pasa siempre con el periodismo, cierta cercanía con el poder o con ciertos lugares del poder que a su vez lo contaminan. Entonces también el periodismo entró en la corrupción, también el periodismo entró en el vedetismo, por el cual la cuestión era estar de cualquier manera, pero estar. Y entonces hemos perdido, insisto con esto, hemos perdido un poco nuestro lugar, y está bien que se debata sobre el rol de nuestro oficio, está bien que la gente opine sobre todo lo que hacemos todo el tiempo y que nos juzgue todo el tiempo, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos recuperar, porque además estamos ejerciendo un oficio de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad, y me parece que eso es lo que no debemos perder el sentido, porque somos esenciales para la construcción del sistema. No los periodistas, sino la información. Está bien, el mejor periodismo de los 90 hizo hincapié fundamentalmente en la corrupción y colocó en un segundo lugar lo esencial. No era que la corrupción no era importante, que era que se estaba vendiendo el país. Ese era el hecho central que de alguna forma fue comprado por la sociedad y por eso ganó la alianza, suponiendo que siguiendo con la compatibilidad pero sin corrupción, esto iba a funcionar, y cuando lo central era lo que se había hecho en materia económica. La corrupción era una condición necesaria, no necesariamente suficiente para que eso fuera posible. Pero cuando vos, Carlos, de alguna forma minimizás el enfrentamiento entre el gobierno... No, no lo minimizo. Bueno, yo tomo posición porque el solo hecho que un monopolio de la envergadura, basta leer los libros aparecidos en los últimos 10 años acerca de cómo actuó Mañeto con relación a Alfonsín, con relación a Menem. No es una casualidad que cuando Terraño va a La Rioja a anunciarle que esa noche iba a anunciar la renuncia a Alfonsín, ¿con quién se encuentra? Que al lado de Menem estaba Mañeto.
Y la Perdón. primera privatización que efectúa Menem es Canal 13. Pero acá lo que me parece, Hugo, que hay una ilegitimidad de la palabra, porque yo, esto que vos me lo decís, cuando me lo dice un gobierno que era socio de Clarín, Pero, yo por eso te digo... pero no es que... Déjame un segundito eso, porque a mí me parece, uno de los defectos que tenemos los periodistas es lo contemporáneo, lo inmediato. Yo te preguntaría, con perspectiva histórica, porque si un analista político no tiene perspectiva histórica, está en realidad preso de la cotidianidad. Te preguntaría, Mariano Moreno, en 1809 estuvo la representación de los hacentados, en 1810 no pasó mucho tiempo, menos de un año, el plan secreto de operaciones de Moreno. Uno era el libre cambio, que era cuando tenía que acceder al poder. Pero las condiciones no eran las mismas. Bueno, a vos te dicen, por ejemplo, en la historia oficial, San Martín nunca se metió en cuestiones internas, hizo el primer golpe de Estado cuando renunció al primer. ¿Vos me decís que esto justifica? No, lo que te quiero decir es que fueron socios, como fueron socios, Kirchner. Si tuviéramos un ratito de tiempo, le contestaría también a... Pero me parece... vamos a lo siguiente. En el caso de Kirchner y Mañeto, efectivamente fueron socios, como fue Menem socio con Mañeto, y de la misma forma que de la Rúa también tuvo un pacto con Mañeto. Ahora bien, cuando rompen, más allá de las cuestiones, en realidad estamos tratando de desmontar un monopolio poderosísimo. ¿Quiénes estamos tratando de desmontar? Bueno, yo creo... ¿El gobierno? No, yo creo que la sociedad, en la medida en que se achica un monopolio... ¿Y cuál es nuestro rol ahí? Nosotros los periodistas tenemos que participar de ese... ¿Cómo? Yo no puedo ser prescindente, neutral y decir esto no me importa. No se trata de ser prescindente, se trata de informar con la mayor honestidad, con la mayor decencia. Pero además somos partidos, yo no hago una cuestión de independencia. Bueno, pero ahí está la diferencia, entonces haces una militancia que no me parece mal. La cuestión es que yo siempre he militado por mis posiciones ideológicas. Está bien, pero tomás porque yo no nací virgen al periodismo. Pero tomás partido desde una profesión que no tiene que tomar partido, sino que tiene que informar. Perdón, estoy sin tiempo. ¿Hablas de la objetividad? Les propongo lo siguiente, porque quiero una opinión y estoy sin tiempo. Para cerrar, la vamos a seguir, porque la verdad me parece muy interesante esta discusión. Me interesa una opinión de Julio Piumato, que en su momento apoyó la ley de medios. ¿Qué cree que está pasando? No, yo apoyo la ley de medios. Lo dije porque fui partícipe y lo dije en todos estos años que está, y lo dije en este programa, te lo he dicho a vos, cuando se ha preguntado que se especulaba, que para mí es constitucional, que esto iba a terminar en la Corte, y si la Corte respetaba la Constitución, iba a declarar la constitucionalidad. Ahora también te digo que la ley de medios no se está aplicando de acuerdo al espíritu y a la letra de la ley. Se está aplicando como una herramienta del Estado para destruir un grupo. Entonces, las leyes tienen que establecerse para todos. Sí, no se respeta ni el espíritu ni la letra de la ley en la aplicación. Y esto es lo que dice la Corte. Algunos dicen que dice la Corte, sabe que este gobierno no respeta nada. Esto es lo que dice la Corte en la parte exhortativa. Habla de la independencia del ASCA, habla del tema de la pauta oficial, que ya lo dijo en el fallo de perfil, y habla, tercer punto, también de lo que debe ser el contexto de la ley. Lo que está clarito es que el gobierno no respeta la ley, que la ley es constitucional, el fallo de la Corte, nadie lo puede sorprender. Usted que es abogado, sabe que todas esas consideraciones, es el obiter dictum, no hace a la sentencia. Es correcto. Mira, yo tuve la discusión de la ley, Hugo, y lo charlamos, lo que está haciendo el gobierno, en el fallo, obviamente, pero que la ley, el gobierno está usando la ley facciosamente, no lo podés negar. Pero no lo podés negar. La libertad de expresión no es respetada por el gobierno. Tiene razón la Corte, pero no es lo que no forma parte del fallo. Eso es exhortación. Bueno, está bien. Se llama un fallo exhortativo. Lo hizo con los jubilados y la Corte no lo respetó. Y el gobierno no lo respetó. Lo hace con un costo social mucho más grande que ande. Y si procede mal, estaremos ahí. No, ya está procediendo mal. No dejemos que ande. Ya procedió mal. Porque la Corte no está aplicando, el gobierno no está aplicando la ley como se debe. Les agradezco. No está aplicando la ley Julio, como se debe. Y vos lo sabés, Hugo, porque sos un tipo inteligente, y vos sabés
que el gobierno está aplicando la ley facciosamente. Y esto no fue Julio, lo que discutimos en el estuvimos en Congreso. lugares juntos en donde vos opinabas distinto. No, de esa aplicación de la ley jamás. Bueno, de la ley gracias, sí, la defendí. Gracias. Pero no con la aplicación que se Gracias a los tres. Los voy a volver a convocar porque realmente es para darle mucho más tiempo. Y la verdad que me fue totalmente el programa. Tanda y volvemos.